El 8 de marzo de 1999 es un día que pasó a la historia por la noticia que trajo consigo. Aquel lunes en cadena nacional, el entonces superintendente de bancos Jorge Egas Peña anunció el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Y así fue. Todas las operaciones bancarias quedaron suspendidas. Para miles de personas, la decisión, a más de sorpresa, les generó indignación y responsabilizaban directamente al presidente de turno, Yamil Maguad. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. El feriado bancario no fue suficiente y por eso después vino el congelamiento de fondos, es decir que miles de clientes no podían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno, llegando al resultado en algunos casos a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que también Maguad nunca cumplió. Pero, ¿por qué se tomó la decisión de decretar el feriado bancario? Todo empezó 5 años antes, es decir, en 1994, bajo la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. En dicho gobierno se aprobó la Ley de Instituciones Financieras, la cual liberalizaba el sector bancario, dando paso al cometimiento de varias irregularidades. Por ejemplo, los propios banqueros se concedían préstamos, los cuales la mayoría de ellos nunca fueron cancelados. Para que se apruebe esta ley existió presión política y también económica. Atrás de esto estaba el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco Guayaquil. A la cabeza de esta entidad financiera estaba Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación el Multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Gracias a esta ley, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, fue una de las 16 personas quienes aprobaron el primer crédito subordinado a una entidad financiera con problemas de liquidez, convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió entre el 19 y 20 de marzo de 1996. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación, el Multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Las últimas crisis más fuertes económicamente hablando que han sufrido Estados Unidos y España tienen mucho que ver con la llamada burbuja inmobiliaria. España, un país sumido en la crisis económica, donde cerca del 20% de las personas no tiene empleo y miles salen a las calles. Estados Unidos, año 2008, el mayor rescate bancario en la historia de este país, 250.000 millones de dólares del Estado destinados a la banca para evitar una quiebra nacional. ¿Qué tienen en común estas dos crisis financieras y sus efectos sociales? Ambos países han sido víctimas de la burbuja inmobiliaria, es decir, cuando miles de personas que se endeudan para comprar una casa no pueden pagar sus préstamos, provocando una quiebra de gran parte del sistema financiero y haciendo que el valor de los inmuebles se desplome. Los bancos, irresponsablemente, otorgaron préstamos a millones de personas a bajísimas tasas de interés, amplios plazos de pago, sin exigir prueba de que pudieran pagar estas deudas. Así, durante casi toda esta década, se creó una burbuja inmobiliaria. Habían tantas casas en el mercado y tan fácil era comprarlas a plazos que todo el país entró en el juego de tener su casa propia, lo que aumentó el precio de las casas de una manera exagerada. Miles de personas se declararon imposibilitadas de cubrir sus deudas. Esto comenzó el efecto dominó y pronto los bancos se dieron cuenta que no tenían con qué respaldar todo el dinero que habían prestado. Si tu vida es un infierno, cómprate una casa. En el país ibérico la oferta hipotecaria era muy atractiva para los jóvenes.
Llega la nueva hipoteca joven 025 de BBK para menores de 35 y 50 años para pagarla. Preocúpate de todo menos de la hipoteca. Incluso era más barato endeudarse en una casa que pagar un arriendo. El alquiler salía más caro que comprar el piso. Como era tan fácil obtener un préstamo, se generó especulación al aumentar el valor de las viviendas de manera desproporcionada, llegando en algunos casos hasta triplicarse el precio en cuestión de meses. Por ejemplo, una vivienda que costaba 50.000 euros, en poco tiempo costaba 150.000 euros. Y los bancos sin ningún control aumentaron igualmente las mensualidades. Me quedaba la cuota de pagar cada mes 600 euros. Y en cuestión de 6 meses me había subido el doble. Grover y su socio español, Enrique, dirigen desde hace 4 años una empresa que ayuda a conseguir hipotecas a inmigrantes latinos. Bueno, pues yo le voy a hacer una serie de preguntitas, a ver cómo podemos enfocar el tema en cuanto a sus condiciones económicas. ¿Qué ingresos tiene? Pues 630 por ahí. Vale. Yo le cuento un poquito. ¿Alguna persona que les pueda avalar? ¿Algún amigo? Aparte de usted. No. De momento no. No. Bueno. Bien. Nosotros a través de las asociaciones vemos un poco cómo si hay alguna persona que se le puede aproximar a usted y que pueda apoyarle en esta situación, ¿vale? Entonces, porque si presentamos la operación así, es difícil que tenga salida, ¿no? Pero por lo demás no le veo mayor problema. La clave de este negocio es una red de avales solidarios basada en la confianza que existe entre los ecuatorianos. Viven en una habitación de alquiler, entonces viven, entonces ya los propietarios creo que le dicen ya que los desocupen. Supongo que por el niño, pues le dicen, le dan que salga, que desocupe la habitación, entonces... ¿Y entonces habéis decidido comprar? Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Tirado. Ellas son los compradores, porque la directora del banco, pues la que ha hecho el tema. La directora del banco, pues, encantada. Los inmigrantes demandan cada año la adquisición de 40.000 viviendas en España y absorben más del 15% de las hipotecas. Hace 4 años, Enrique y Grover pasearon su proyecto por diferentes entidades, intentando convencer a los bancos de que las operaciones eran fiables. Hoy llevan gestionadas más de 900 hipotecas. La pareja ecuatoriana ya es propietaria y la pieza clave del puzzle es Luis, el avalista. Ve rellenándolo. ¿Cómo te lo ves? Sí, claro. con tu puño letra. Bueno, Luis, sabes que eres avalista de esta operación, has ayudado a tus compañeros a que les puedan otorgar el préstamo. Si hay algún problema con la operación, nosotros ayudaremos a tus compañeros para salir adelante. Sí. ¿De acuerdo? Sí. La red solidaria de avales inventada por Grover y Enrique es todo un éxito. Y a ustedes enhorabuena. Ya son ustedes propietarios. Gracias. 30 años para pagar. La gente no pudo pagar y las casas están siendo embargadas. Y como nadie las compra al estar sobrevaluadas, el banco las remata a menos costo y recupera la diferencia embargando otros bienes, incluso las viviendas de los garantes. Una realidad que viven nuestros migrantes actualmente en España, como lo reporta este informe de la televisión española. La hermana de Edison, Blanca, les avaló y también a ella la embargarán. Porque yo he vivido hasta con 15 personas en el piso. Como Edison, hay 230.000 personas en España que están a punto o ya han sido desahuciados. El presidente Rafael Correa, tras su regreso de España, donde conoció el drama de los españoles y de muchos migrantes ecuatorianos, envió un proyecto de ley para que las deudas de nuestros compatriotas no puedan ser cobradas con sus bienes en el Ecuador. Además, envió a la Asamblea una reforma para que las deudas hipotecarias queden saldadas entregando la vivienda. Es decir, tiene un mes en la Asamblea donde la hipoteca extingue la deuda en Ecuador, compañero. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario se reunió en los exteriores del Banco de Guayaquil en la ciudad de Quito. Cuentan que dejaron a sus hijos por migrar al exterior, buscar trabajo y darles mejores condiciones de vida. Cuando este señor Lasso hizo esa feria bancaria,
Perdimos el dinero. ¿Qué tuvimos que hacer? Emigrar, dejando a nuestros hijos. Yo he dejado a mis hijos donde una comadre, de que usted no puede obligar al pueblo de que diga, voten por mí, va a ser el cambio. Señor Lasso, usted deje que la gente personalmente vean cuál es el mejor. Hay quienes como Cristian tenían solo 8 años cuando sus padres se fueron. Ahora es el pilar de sus hermanos menores. Sus padres siguen fuera del país. Vivo 16 años sin la ausencia de mis padres. Salieron a causa o efectos de, como todos ya conocemos, del famoso feriado bancario. Como todos conocemos igual del autor de la misma desdicha que sufrimos ahora muchos jóvenes de nuestro país, en nuestro cantón. Historias vividas de muchos jóvenes son muy tristes, puesto que en mi cantón existe un índice bastante alto de lo que es migración. ¿Y a causa de qué se provocó esta migración? A causa del famoso feriado bancario del señor Lasso. Los migrantes manifestaron que hace más de 15 años, cuando dejaron Ecuador, no existían los cambios en el sector social y de infraestructura que son visibles, que el gobierno los apoyó por ser un grupo vulnerable. No nos han dejado de lado, así como se atiende a los jóvenes, a los ancianos. Estamos siendo atendidos también por esta revolución ciudadana, en esos 5 grupos de atención prioritaria. Como migrantes retornados, tenemos esta ley que nos respalda. Otro migrante manifestó que el candidato presidencial Guillermo Lasso no puede negar su participación en el feriado bancario, porque el banco que él dirigía compró los certificados de depósito a un menor valor. Robó literalmente al pueblo ecuatoriano entre el 40 y el 60% de sus ahorros. Con lo cual, el decir que no existe injerencia, no existe participación del señor Lasso en el feriado bancario es una falacia. Rechazan su candidatura. Yo no puedo poner a la banca al servicio y al control de la economía de un país. Eso es absurdo. Es poner al lobo al cuidado del gallinero. Y entonces, si yo hago las leyes, evidentemente no hice nada ilegal, pero es inmoral, es injusto, es un robo, es un atraco. Y que un gobierno orientado a la derecha va a defender los intereses de un grupo minoritario de la sociedad. Y que él va a representar los intereses, no de nosotros, de los pobres, va a representar los intereses de los ricos, de los millonarios, de las transnacionales, de las élites oligarcas, las mismas que están en Venezuela, las mismas que están en Argentina, las mismas que están en Brasil y en todas partes del mundo, saqueando y robando a la gente pobre.